Hola, ¿cómo están todas y todos? Sean bienvenidas y bienvenidos. Estamos adelantando las noticias. Soy Diego Pietrafesa y estamos todos frente a una coyuntura económica y política que todavía no arriesga certidumbre. Si bien las urnas hablaron y muy claro, da la sensación que desde lo político y desde lo económico todavía el rumbo, aunque está declamado, no parece definido. Y de todo esto vamos a estar hablando en un ratito nada más con nuestro invitado. No se vayan, compartimos nuestros anunciantes y empieza el programa. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Poner lo mejor a tu auto es poner Infinia Turbo Clean, porque limpia, cuida y restaura el motor, extendiendo su vida útil. Una tecnología diseñada para que tu auto funcione siempre como el primer día. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que combustible, es poner siempre lo mejor. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Y sí, se terminaron las elecciones, las de medio término, y no por esto nos vamos a quedar sin hablar de política, sobre todo por un escenario de poder y electoral que no ha quedado del todo claro, pese a que, tuvimos una notoria, notable e indisimulable victoria del oficialismo en estos últimos comicios. Por eso vamos a convocar al día de hoy a un viejo, lo de viejo es no por su edad, sino por sus presencias aquí, amigo de la casa. Hablamos del analista político Pablo Roma. Hola Pablo, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Y si hablamos de gracias y de gente que no es vieja, bienvenido, Walter Brown. Muchas gracias, lo mismo digo. Es cierto que Boca te rejuvenece. Por supuesto. ¿A quién Cada no? vez que hay un buen resultado estamos Sí, un poquito señor. mejor. Sí. Yo por eso estoy muy avejentado. Ferro me tiene a la miseria. Estimado Pablo, tu análisis general. Yo soy de la idea, y compartimos en esto, entre otras cosas, con Walter, coincidimos que siempre la visión por arriba, digamos, no tan inmediata de los episodios nos ayudan a ver mejor las cosas. En este sentido, han pasado ya más de una semana de lo que fue un indudable impacto para unos y para otros del resultado electoral de las elecciones del 26. ¿Cómo estás viendo vos el reacomodamiento que se ha dado después de ese veredicto en las urnas? Sí, coincido con vos, creo que fue un triunfo muy importante de la Libertad Avanza, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que remontó 15 puntos y creo que lo deja al gobierno parado para enfrentar determinadas discusiones de una manera mucho más sólida de las que se esperaba, digamos, ¿no? Sobre todo en esto de que, un poco Estados Unidos le pidió, un poco Milei reflexionó la idea de la gobernabilidad, la idea de establecer otra forma de diálogo con algunos actores políticos, y evidentemente el triunfo también le ha dado, un poco de aire en la macroeconomía, digamos, ¿no? Porque el viernes anterior a la elección parecía que la devaluación era inevitable, que el mercado estaba empujando hacia la devaluación y después del triunfo el gobierno encontró también una estabilidad, una calma que le viene muy bien porque
porque la situación podía ser muy compleja. Creo que eso también de alguna manera influyó en el resultado o en el comportamiento electoral, es decir, mucha gente también temía que si ganaba el peronismo, el 27 de octubre podía ser un lunes muy complejo y lo que venía podía tener también un componente de inestabilidad económica muy fuerte. Y creo que el gobierno ahora está tratando de resolver algunas cuestiones. Me parece que los problemas económicos que tenía el gobierno siguen estando, la interna que tiene el gobierno sigue estando, ¿no? Ahora está tratando de equilibrar un poco y tratando de llevar un poquito, de ordenar internamente, ¿no? Creo que lo de Franco, al menos yo no entendí bien por qué renuncia un viernes a la noche, no por el horario, sino por la espontaneidad del acto, ¿no? Entiendo que venía desgastado ya bastante, pero bueno, le genera también o al menos un desorden que el gobierno está tratando de acomodar con Santilli, con Adorni, pero bueno, también es cierto que el gobierno no tiene un gran plantel, digamos, ¿no? Y bueno, habrá que ver cómo este nuevo esquema enfrenta los desafíos que tiene el gobierno para esta segunda etapa, que fundamentalmente está basado a través de las reformas estructurales, ¿no? Donde el gobierno después del 10 de diciembre entiendo que va a querer avanzar con toda la fuerza que logró parlamentaria. Sí, es parte de esta solidez, la acaba de tener en la víspera con el tema del presupuesto, ¿no es cierto, Walter? O sea, está claro que hay un músculo del gobierno que se empieza a mover con mayor eficacia con que se movía antes de las elecciones. Sí, ya con dictamen aprobado, tratando de trasladar la discusión hasta posteriormente el 10 de diciembre, ¿no? Cuando ya suman las bancas los nuevos legisladores, por ahí va a empezar una etapa de negociación, me imagino, más intensa con aquellos a los cuales el gobierno quiere acercar un poco a su posición. Y te pregunto, Pablo, ¿cómo ves la reacción, por ejemplo, de Mauricio Macri en los primeros días de esta postelectoral ante lo que fue el cambio de gabinete, precisamente la salida de Guillermo Francos y el nombramiento de Manuel Adorni en ese lugar, con Diego Santilli, un ex hombre que venía de su fuerza y que ahora se pasó al color libertario ya como ministro de Interior? Digo, es un socio clave, ¿no? Y del otro lado los gobernadores que se sentaron a una mesa con Francos y ahora van a tener que cambiar de interlocutor, ¿no? Sí, creo que lo de Macri, bueno, también, ¿no? Mantiene un poco la misma forma ese vínculo. Macri tratando de acercarse, pero recibiendo mensajes contradictorios, ¿no? Por un lado, la idea de sumarse por esto de la gobernabilidad, Macri esperando algo más, ¿no? Cuando Milei decide que sea Adorni, bueno, ese tuit de Macri bastante enojado, ¿no? Al menos como se interpretó. Y después, bueno, entiendo que Santilli, más allá de que hace un tiempo que ya viene en esto de los colores, ¿no? Violeta, aunque sin cargo, la idea del cargo me parece que de alguna manera compensa a Macri, pero no del todo. Es una relación inestable, ¿no? Es una relación inestable. Sí, Pablo, a mí yo creo, no sé qué opinás vos, que las idas y vueltas de Macri en realidad tienen también un límite, un marco, porque es cierto, esta es Argentina y todo puede pasar, no digo en cuestión de años, sino en cuestión de meses, pero da la sensación de que el PRO no tiene cómo encontrar una tercera vía, digamos, a la de la Libertad Avanza, separado del oficialismo violeta, digamos. No creo que el PRO tenga un cuerpo hoy que le permita presentar un candidato que tenga siquiera chances de superar el 15, el 20% en una elección presidencial. Y yo creo que esto Macri lo sabe, y por eso también me da la sensación que este tironeo es un tironeo, a veces, mira qué palabra que ha vuelto a estar de moda ahora, un poco testimonial, ¿no? Porque me da la sensación, y quiero saber tu opinión, que no sé si Macri tiene voluntad de patear el tablero, de romper esta alianza vital que mantuvo al gobierno con su esquema de poder, o simplemente está tratando de ver qué puede sacar, como decimos en el truco, con 2 cuatros y una sota.
Sí, yo entiendo que la relación del PRO o la ecuación del PRO no es solamente electoral, sino también es política, ¿no? Me parece que hay una dificultad para intervenir en la discusión política desde un tercer lugar o de una tercera posición. Creo que hay un acuerdo fundamental respecto al rumbo económico y las diferencias tienen que ver con las formas políticas de llevarlo adelante. Y del otro lado, Milei opina lo mismo, digamos, ¿no? Opina que hay una dificultad en ponerse de acuerdo con las formas, porque con las formas de Macri no pudo avanzar, ¿no? Y Milei quiere avanzar y busca otras formas, y Macri como que no termina de encontrar un lugar, pero creo que la dificultad de esa tercera posición tiene que ver con tener una posición distinta o con mayor distancia. Lo mismo le pasaron a los gobernadores, ¿no? Yo pongo de ejemplo la mesa esa de Mirta Legrand, donde estaba Valentina Bassi y Cristina Pérez discutiendo, y estaba Puyaro, y no pudo meter una línea, digamos, pero no porque, sino porque no podía intervenir políticamente, o tenía que estar de un lado o del otro. Y creo que eso es lo que le pasa hoy a las terceras posiciones, por eso la polarización, por eso la repolarización de la discusión política, porque también entiendo que hay muchos espacios que tienen acuerdo, primero con el antikirchnerismo que plantea Milei y segundo con el rumbo económico de las reformas, digamos, ¿no? Y creo que ahí se juega también un poco la fuerza que tiene el gobierno, porque el gobierno eso también lo sabe. Sí, está claro, está claro. Hablabas, Pablo, de las terceras posiciones, ¿no? Pero te quiero preguntar qué pasa con la que hoy es la segunda posición, y me refiero al peronismo después del resultado que observamos en las urnas, y esta discusión, ¿no?, abierta ya cada vez un poquito más intensa entre el gobernador Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Kirchner. ¿Cómo ves al peronismo posicionándose de aquí en adelante? ¿Hay una etapa de reconstrucción? ¿Qué estás mirando? Sí, yo creo que, a ver, ganando o perdiendo, el peronismo tenía la misma responsabilidad, ¿no? Que es construir una alternativa política de cara al futuro, digo, alternativa al proyecto de Milei, pensando en el futuro, mirando, digo, el pasado, pero tampoco quedándose ahí, digamos, ¿no? Esta perspectiva más melancólica que hoy tiene el peronismo, me parece que obedece a una situación en la cual hoy está muy a la defensiva el peronismo. Creo que las discusiones internas no ayudan. La base social del peronismo le reclama unidad, no peleas internas, no batallas fratricidas. Creo que el desafío es ese. Y también me parece que, más allá de la discusión, desdoblamiento sí, desdoblamiento no, el resultado de octubre me parece que obliga a todos a ponerle un poco los pies sobre la tierra, porque también este resultado no es un buen resultado para el gobernador, para Axel Kicillof, porque también limita su proyección en términos de, primero, de candidato en 2026 y segundo, de líder del peronismo, ¿no? Me parece que hay una lectura ahí de un sector más ligado al axelismo, ¿no? Donde la derrota lo fortalece. Y yo creo que la derrota no fortalece a ningún sector del peronismo. Creo que la forma de que el peronismo pueda fortalecerse tiene que ver con un compromiso real, concreto de unidad para pensar un proyecto alternativo. Ese proyecto alternativo tiene que ver, me parece, con poner por delante los intereses de los sectores que quiere representar, esos sectores que hoy se sienten atacados por las políticas del gobierno de Milei, porque cuando se mira la discusión interna, la gente lo que opina es que se están poniendo de nuevo los intereses de la política por sobre los intereses de este sector de la sociedad que se siente afectado por las políticas de Milei. Sí, notable, Pablo. Vos decías, y la razón que tenés, o por lo menos yo concuerdo con eso, que hay un peronismo que entiende como único horizonte la unidad electoral, ¿no? Y se olvida de construir unidad política, proyecto político y sobre todo un proyecto económico también que lo respalde. Ya pasó con Alberto Fernández, que en pos de la unidad, con lo que costó, se dejó de lado o no se le dio intención a lo que es la parte política y económica, que hace que hoy
y con muchos argumentos, gran parte del electorado que le podría ser fiel a esa segunda posición en contraprestación al oficialismo, le dé la espalda porque no tiene que encontrar, más allá de que no a Milei. Y me da la sensación que es un problema que tiene el peronismo, y quería preguntarte tu opinión, con un escenario también que no lo favorece porque en realidad los dos sectores en pugna del peronismo, pongámosle de manera mayoritaria, el axelismo, si es que eso existe, y el kirchnerismo, tiene a una de las partes con su cabeza visible y probablemente con todavía mucha representación política presa o proscripta o ambas cosas, cada uno dirá lo que mejor le plazca. Entonces, no se me ocurre una interna, que se habla mucho, ¿no? Que va a ser una interna. Bueno, ¿pero quién va a ir a una interna? Si Cristina no puede ir a una interna. Ahí me parece que hay una dificultad grave también. Sí, yo comparto tu mirada. Yo creo que en esa discusión no se tiene en cuenta que es una discusión desigual. Básicamente porque Cristina Fernández de Kirchner está en esa condición, está presa, digamos, ¿no? Y creo que frente a esta situación de un peronismo a la defensiva, con Cristina Fernández de Kirchner presa, digamos, ¿no? Pensar en una discusión que, no quiero forzar los argumentos, pero que busque que Cristina Fernández de Kirchner asuma que se equivocó demasiado y que eso implique correrse, dar un paso al costado y dejar que otro tome la posta, me parece que en esa relación de desigualdad a veces me parece que queda un poco pedaleando en el aire, ¿no? Y por eso también la pelea o la discusión o la interna, como se quiera llamar. Yo creo que ahí hay una situación que es muy delicada, muy compleja, y que imposibilita también a pensar hacia adelante y a construir esta unidad política que vos, como bien definís, que es así, que es unidad política en términos de representar a los sectores que hoy están buscando una representación alternativa al ajuste que plantea Milei, digamos, ¿no? En términos de lo que ese sector entiende que es la política del gobierno de Milei. Y creo que en la medida que no se resuelva esta situación, bueno, va a ser complejo, va a ser difícil. No sé, Sergio Massa ha sido uno de los que ha tratado de sostener muy fuerte la unidad de cara a septiembre, pero bueno, también hay ahí, como vos decís, digo, ¿no? Termina siendo un frente electoral que la gente ya entiende que el frente electoral no funciona, porque no da respuestas. Y el ejemplo más claro es el de Alberto Fernández, que también es cierto que el discurso hegemónico logra vincular peronismo con gobierno de Alberto Fernández, y por eso también parte del retroceso y la posición defensiva que hoy tiene el peronismo. Sí, es tal cual, algo muy parecido a lo que le pasó, Walter, a la UCR, y creo que todavía lo está pagando con los gobiernos, con el final del gobierno de Alfonsín, y ni qué hablar con el final del gobierno de la Rúa. Una de las listas que no encontramos en el cuarto oscuro ya, ¿no? Bueno, ahí tenés. Por ejemplo, el número 3, famoso de la Unión 3. Cívica Radical. Pero bueno, ese deterioro creo que lo muestran las urnas, básicamente, lo que fue la trayectoria del radicalismo estos años. Lo que te quiero preguntar, Pablo, viene con la trayectoria del gobierno libertario, ¿no? Porque en la primera mitad de la administración Milei, lo que observamos fue un gobierno que, con negociaciones difíciles, trabadas, complicadas, terminó logrando sacar adelante proyectos como la famosa Ley Bases, con la cual administró hasta, te diría, hace un par de meses, cuando los números se le dieron vuelta, ¿no? en el Congreso, y no lograba siquiera sostener los vetos que el presidente ponía a los proyectos que aprobaba finalmente la oposición, salvo el caso de las jubilaciones. Y te pregunto si ahora se le abre una ventana de oportunidad en la cual va a tener que acelerar con nuevos números en el Congreso, pero también con necesidad de conseguir aliados para aprobar las reformas tan importantes que tiene, ¿no? Porque, como siempre, ¿no? En la Argentina hay elecciones cada 2 años, y si bien la oposición hoy está disgregada, el tiempo para poder aprobar proyectos grandes no es demasiado largo, no es demasiado extenso, ¿no? Sí, yo creo que se le abre una ventana de oportunidades
una nueva ventana. Creo que el gobierno después del 10 de diciembre va a intentar avanzar con fuerza sobre estas reformas. Y respecto a lo que vos planteás del vínculo con otros espacios para poder pasar estas leyes, estas reformas, yo creo que también hay un problema de legitimidad, ¿no? Ujú. El gobierno, y me parece que es lo que le pide Estados Unidos, ¿no? Legitimidad para las reformas, porque también es cierto, como vos bien decís, que como hay elecciones cada 2 años en Argentina, si las reformas no tienen legitimidad, es probable que después venga otro gobierno y las vuelva para atrás, ¿no? Entonces, me parece que no es un momento crítico para la Argentina, para el país. El gobierno tiene respaldo electoral, tiene respaldo en términos de un sector, un núcleo duro que entiende que estas reformas que el gobierno quiere llevar adelante son positivas, tiene respaldo de un sector de la política y ha logrado establecer, bueno, que de una situación difícil en términos económicos, relanzarse con una fortaleza que hasta el 24 de octubre uno veía que no estaba, ¿no? Y hoy el gobierno parece mutar con una fortaleza muy, muy importante. Bueno, creo que el gobierno no tiene un cheque en blanco, ¿no? Creo que gran parte de los que lo votaron también lo votaron para que mejore las condiciones de vida de sectores mayoritarios que hoy se ven afectados por este ajuste. Ahora, es el desafío que tiene el gobierno, digamos, ¿no? Si realmente estas reformas, sobre todo la reforma laboral, la reforma previsional, que el gobierno no habla mucho de la previsional, pero habla más de la tributaria, pero creo que son 2 reformas que tienen impacto directo en un sector mayoritario de la sociedad. Entonces, creo que eso, de alguna manera, puede ser un punto de inflexión también para ver si realmente esta fuerza que el gobierno muestra hoy, bueno, la va a poder sostener. Sí, Pablo, porque, y para ir cerrando, te quería preguntar qué diferencias ves vos con el Macri, que también, después de ganar la elección de medio término, dijo, listo, ahora voy a las reformas. Y en una economía que, si bien es cierto, no tenía el salvataje, el tutelaje o la colonización, cada uno use el verbo que más le gusta, de Estados Unidos, se mostraba, por lo menos, andando, y la fuerza electoral que tenía Macri para decir, bueno, ahora se hace lo que yo quiero, se terminó estrolando contra una pared. ¿Vos qué crees que hay de similitud o de diferencias con aquel proceso político y este? No, creo que obviamente para el gobierno de Milei eso es un espejo. Ahora, Milei no va a moderar su interés, su objetivo por mirarse en ese espejo, digamos, ¿no? Por eso digo, me parece que a diferencia del 2017-2018, que tuvo, bueno, mayor confrontación social el gobierno de Macri, me parece que hoy en el gobierno de Milei se juega más en el plano de la legitimidad, ¿no? De la legitimidad de esas reformas, y no veo tanto un proceso de confrontación social hoy como quizás fue en 2010, fines de 2017, con no sé cuántas toneladas de piedra, pero me parece que es un espejo que está planteado porque, insisto, porque cuando uno mira en los estudios cualitativos, tanto el votante de Milei como el votante moderado, digamos, lo que opinan es que este respaldo, esta nueva oportunidad que se le da al gobierno, dicho por ellos mismos, tiene que ver con que Milei pueda mejorar su situación económica, digamos, ¿no? Pueda mejorar la micro. Generar trabajo en blanco, de calidad. Después eso choca con la idea de quizás las 12 horas, ¿no? Pero bueno, ahí entran otro tipo de representación, pero creo que, insisto, no veo que sea un cheque en blanco, pero es un desafío y 2017 es un espejo, pero creo que Milei no se va a moderar o frenar en su objetivo por mirarse en ese espejo. Está en su naturaleza, ¿no es cierto, Walter? Sí, señor. Gracias, Pablo.
Gracias a ustedes, un abrazo grande. Abrazo. Bueno, Walter, complejo todo. Uno cree que va a descansar y lejos de eso. No, para nada. Y siempre hay noticias que se van sucediendo, ¿no? Hablabas de Estados Unidos y del presidente Milei. Bueno, está viajando en estas horas para Estados Unidos nuevamente, participar de un foro de inversores con Lionel Messi dentro de los panelistas. Así que, bueno, el 14º viaje a los Estados Unidos, esa relación está sólida, por lo menos en este momento, y al gobierno, desde lo financiero y lo económico, le viene mejor. Sí, con un Donald Trump que está en el piso histórico de la aprobación popular. Sí. Con un partido democrático que ha ido creciendo en cuanto a adhesiones y un republicano que, sobre todo en la imagen del Trump, ha ido decayendo. Pero bueno, todavía inclusive con el gobierno sin poder avanzar, ¿no?, en el acuerdo con el Congreso, algo que estamos hablando del presupuesto acá, en Estados Unidos no ha podido avanzar. Avancemos nosotros. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Ponerlo mejor a tu auto es poner Infinia Turbo Clean, porque limpia, cuida y restaura el motor, extendiendo su vía útil. Una tecnología diseñada para que tu auto funcione siempre como el primer día. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que combustible, es poner siempre lo mejor. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Virna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad.